Hoy vamos a adentrarnos en una historia que muy pocos se atrevieron a contar en voz alta. Un relato que no encontrarás en archivos oficiales ni en entrevistas públicas, pero que durante décadas se susurró en los pasillos del espectáculo mexicano. Porque detrás de las risas, de los personajes entrañables y del brillo de la fama, también existieron silencios incómodos, decisiones oscuras y consecuencias que marcaron vidas para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una anécdota más, es una historia que podría cambiar por completo la forma en que ves a algunas de las figuras más queridas del entretenimiento. Y créeme, después de esto, nada volverá a parecer igual. La supuesta decisión que habría cambiado por completo la vida de Manolín no ocurrió en un solo día, sino que se habría gestado en silencio, entre llamadas discretas, reuniones privadas y una cadena de favores que nunca quedaron registradas oficialmente. Según algunas versiones que circularon años después entre técnicos y asistentes de los estudios, Cantinflas no habría actuado de manera impulsiva, sino con una frialdad calculada, propia de alguien que entendía perfectamente cómo funcionaba el poder en la industria del espectáculo mexicano en los años 60. En ese tiempo, una sola palabra de las grandes figuras podía abrir o cerrar puertas, pero también podía borrar a alguien del mapa sin dejar rastro. Mientras Manolín seguía con su rutina diaria de grabaciones y presentaciones, sin imaginar lo que se estaba gestando en su contra, el ambiente dentro de los estudios Churubusco comenzaba a volverse extraño. Algunos compañeros notaban llamadas que se interrumpían cuando él entraba, reuniones que se detenían de golpe o productores que evitaban saludarlo con la misma naturalidad de antes. Nadie le explicaba nada, pero el cambio era evidente. Era como si su nombre hubiera empezado a incomodar a personas que hasta poco tiempo atrás lo consideraban intocable. El punto de quiebre habría llegado tras aquel episodio de imitación en el foro, donde Manolín, sin intención aparente de causar daño, reprodujo con humor el estilo de Cantinflas. Lo que para el público fue una simple broma, para otros dentro de la industria habría sido interpretado como una falta de respeto imperdonable hacia una figura que ya no era solo un actor, sino un símbolo nacional protegido por intereses políticos y mediáticos. A partir de ese momento, según los rumores más insistentes, comenzó a activarse una serie de movimientos silenciosos que no buscaban confrontación pública, sino un castigo ejemplar. El traslado a Islas Marías, en este contexto, no habría sido presentado como una sanción directa, sino como una medida administrativa disfrazada de retiro temporal. Documentos internos filtrados años después mencionaban procedimientos especiales para casos considerados delicados para la imagen pública del país, una categoría tan ambigua como peligrosa. En ese entorno, Manolín habría sido retirado de la vida artística sin juicio mediático, sin defensa pública y sin oportunidad de explicar su versión. Durante su estancia en el lugar, el trato que recibió, según los testimonios que circularon de forma extraoficial, distaba mucho de ser el de una figura pública. Se hablaba de aislamiento total, de restricciones extremas y de una vigilancia constante que no permitía ningún tipo de comunicación externa. No era simplemente un encierro físico, sino un proceso de silenciamiento absoluto. Incluso su identidad artística habría sido borrada dentro del sistema interno del penal, reduciéndolo a un número de expedientes sin nombre ni reconocimiento. Lo más inquietante es que, con el paso de las semanas, algunos trabajadores del lugar comenzaron a notar que aquel interno especial no debía ser mencionado bajo ninguna circunstancia. No había registros visibles, no había fotografías oficiales accesibles, y cualquier intento de preguntar por su caso era respondido con evasivas o advertencias indirectas. Era como si su existencia dentro del sistema estuviera diseñada para no dejar huella alguna. Cuando finalmente fue liberado meses después, su regreso a la Ciudad de México no generó titulares ni entrevistas. Llegó en silencio, acompañado únicamente por su propia sombra, con un aspecto visiblemente deteriorado y una actitud completamente distinta a la que lo había caracterizado en su etapa artística. Ya no hacía bromas, ya no improvisaba, y sobre todo, evitaba cualquier mención a su pasado inmediato. Para el público, simplemente había estado enfermo o retirado por descanso médico. Sin embargo, dentro del medio artístico, el impacto fue inmediato. Algo había cambiado de forma irreversible. Nadie volvió a imitar públicamente a Cantinflas en los foros donde antes era común hacerlo, y los comediantes más jóvenes entendieron rápidamente
que había temas que no debían tocarse. El miedo no venía de una amenaza explícita, sino de lo que todos parecían entender sin necesidad de palabras. Algunas figuras estaban fuera de cualquier crítica. Con el paso del tiempo, la carrera de Manolín se fue apagando lentamente. No hubo un escándalo final ni una caída pública espectacular, sino un desgaste silencioso, casi invisible, como si su presencia hubiera sido borrada poco a poco de la industria que alguna vez lo celebró. Sus apariciones se hicieron cada vez más esporádicas, hasta desaparecer por completo de los grandes escenarios. Años más tarde, algunos investigadores que revisaron archivos antiguos encontraron referencias mínimas a su paso por un sistema de reubicación temporal, pero sin detalles concretos, sin fechas claras y sin documentación completa. Solo fragmentos sueltos, inconsistentes, que alimentaban aún más las dudas sobre lo que realmente ocurrió en aquel episodio. Y así, entre versiones incompletas, silencios oficiales y recuerdos fragmentados, la historia de Manolín quedó suspendida en una zona gris donde es imposible distinguir con certeza qué parte fue realidad y qué parte fue producto del miedo colectivo de una época en la que el poder no solo controlaba la pantalla, sino también el destino de quienes la habitaban. Si te gustan este tipo de historias contadas sin filtros pero con respeto, te invito a que te suscribas al canal y formes parte de esta comunidad. YouTube suele recomendar más los videos que reciben apoyo, así que si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir estas historias. También puedes dejar tu opinión en los comentarios, porque aquí cada punto de vista cuenta y nos vemos en el próximo video.